Si cierras los ojos esta noche, podrías morir. Y lo peor de todo es que no morirías en el fragor de una batalla gloriosa, con el escudo en alto y el acero chocando contra el enemigo. No, morirías aquí, en el más absoluto silencio, mientras todos a tu alrededor creen que estás descansando. Estás en Germania. Llevas horas sin moverte, fingiendo dormir, con los músculos tensos como cuerdas de arco a punto de romperse. Pero no puedes relajarte, porque sabes algo que nadie quiere decir en voz alta, aunque todos lo sientan en la boca del estómago. Los hombres están muriendo mientras duermen. Y esta noche, algo no está bien. Si te apasiona descubrir la realidad oculta tras los grandes imperios, suscríbete al canal ahora para que no te pierdas ningún rastro de la historia que los libros suelen omitir. El campamento está en silencio, demasiado silencio. Ni risas, ni voces, ni el murmullo de los juegos de dados. Solo respiraciones contenidas. Y entonces lo escuchas. Un sonido, un golpe seco, casi imperceptible, suena contra la empalizada de madera que rodea vuestro precario refugio. Todos se tensan. Nadie respira. El corazón te golpea las costillas con una fuerza inhumana. Tu mano busca instintivamente la empuñadura de tu gladius, pero no te atreves a desenvainar. Si haces ruido, el enemigo sabrá dónde estás. Si no haces nada, quizás seas la próxima víctima de esa sombra que acecha tras los muros. Pero no pasa nada. El sonido se desvanece en el viento helado que atraviesa las grietas de la armadura. Nadie se mueve, pero todos saben que el peligro no ha pasado. Fue solo una advertencia, una de tantas. ¿Recuerdas a Lucio? Era tu compañero de tienda, un hombre recio que había sobrevivido a las campañas en Hispania y a las escaramuzas en las fronteras del Danubio. Lo viste cenar con normalidad, burlándose de la sopa aguada y el pan duro. 3 horas después, cuando sus turnos de guardia terminaron, se desplomó sobre su lecho de cuero apestoso. A la mañana siguiente, no despertó. Nadie gritó, nadie corrió. Solo hubo un silencio sepulcral cuando el centurión levantó la manta y vio que su garganta había sido abierta con la precisión de un cirujano durante la madrugada. ¿Cómo es posible que nadie escuchara nada? Esa es la pregunta que te quema la mente mientras tratas de fingir un sueño profundo. Empiezas a sospechar de todos. ¿Quién estaba de guardia esa noche? ¿Es posible que el enemigo ya esté dentro? La paranoia es un veneno más letal que la flecha enemiga. El frío atraviesa tu piel, incluso bajo la lorica segmentata que llevas puesta. El olor es una mezcla de sudor rancio, cuero mojado y la tierra húmeda del bosque germánico. Cada sonido parece amplificarse en la oscuridad. El chasquido de una rama, el crujido de la madera, el relincho ahogado de un caballo. Tu mente no se apaga. Repasas cada error cometido, cada posición defensiva que parece demasiado vulnerable. Te preguntas si esta es la noche en la que tu nombre será borrado de los registros de la Legión. El cansancio es un peso muerto en tus extremidades. Tus párpados se sienten como plomo, pero el cerebro se niega a rendirse. Dormir es una invitación al olvido, una vulnerabilidad total que pocos pueden permitirse. La disciplina romana no era solo formación y táctica, era sobre todo una lucha constante contra el miedo. En los campamentos romanos, el sueño era un lujo y a la vez una trampa mortal. Los soldados dormían de formas que hoy nos parecerían imposibles. Muchos lo hacían vestidos, con las botas puestas y el arma desenvainada bajo la manta, listos para saltar al primer grito de alerta. Aprendiste a desarrollar un hábito extraño. Aprendiste a dormir con un ojo abierto, escuchando el ritmo de la respiración de tus compañeros. Si alguien cambiaba su patrón de sueño, si alguien se movía demasiado, o si por el contrario dejaba de respirar, tu sistema nervioso se disparaba al instante. Es una forma de vida que agota el alma antes de destruir el cuerpo. A veces, el alivio de la fatiga supera al instinto de supervivencia. Te dejas llevar por un sueño ligero, casi una alucinación, donde ves las murallas de Roma bañadas por el sol. Pero el sueño siempre se interrumpe por el mismo pensamiento intrusivo. ¿Vale la pena cerrar los ojos si tal vez nunca los vuelvas a abrir? Es una pregunta que no tiene respuesta, o quizás la respuesta es la única verdad de la Legión. El sacrificio es el precio de la gloria, y tú, como soldado de Roma, has aceptado ese precio hace mucho tiempo. Los veteranos te enseñaron que el miedo es un compañero de viaje, no un enemigo. Si lo niegas, te mata. Si lo aceptas, te mantiene alerta. El tiempo parece detenerse en la oscuridad.
A tu lado, Marco, el portador del estandarte, se revuelve inquieto. Te preguntas qué estará soñando. Quizás él también esté recordando a su familia, a la esposa que dejó en los campos de trigo de la Bética, esperando un regreso que cada día parece más improbable. O quizás solo esté rezando a los dioses, pidiendo que el amanecer llegue sin más bajas. El amanecer es el único momento de paz, el único instante en que el sol disipa las sombras y la amenaza invisible parece retirarse a los confines del bosque. Pero incluso entonces, la seguridad es solo una ilusión construida por la rutina. Un golpe más fuerte suena esta vez contra la empalizada, acompañado de un aullido gutural que congela la sangre. Esta vez no es una sospecha, es un ataque. El campamento explota en un caos organizado. Los hombres saltan de sus lechos con una velocidad sobrenatural. El sonido de las espadas chocando contra los escudos llena el aire. La oscuridad se ilumina con las antorchas que los guardias arrojan hacia las sombras. En un segundo, la paranoia se convierte en realidad. No hay tiempo para el miedo, solo para la reacción. Bloqueas, golpeas, avanzas, retrocedes. La adrenalina sustituye al cansancio. El enemigo, oculto hasta hace un instante, se revela en una oleada de furia salvaje. La batalla es breve pero brutal. La disciplina de la legión prevalece, aunque el costo es alto. Cuando el sol finalmente comienza a teñir el cielo de un naranja pálido, el silencio regresa, pero es un silencio diferente. Ya no es el silencio de la espera, sino el silencio de la pérdida. Contáis a los muertos mientras el vapor sube de sus cuerpos aún calientes. No están dormidos. Nunca volverán a estarlo. Te miras las manos, cubiertas de sangre ajena y propia. Tu armadura está abollada. Tu rostro está marcado por el barro y el esfuerzo. Has sobrevivido una noche más. Pero sabes perfectamente que mañana, cuando el sol se ponga, todo volverá a empezar. La misma tensión, el mismo miedo, el mismo deseo de cerrar los ojos y la misma imposibilidad de hacerlo realmente. Esto era la vida del soldado romano, un ciclo perpetuo de vigilia y horror, camuflado bajo la gloria de un imperio que nunca dormía. No eran superhombres, eran hombres que habían aprendido a domesticar su propio miedo para poder funcionar en un mundo que intentaba devorarlos cada noche. El verdadero heroísmo no estaba en la carga de caballería o en la conquista de nuevas tierras, sino en la capacidad de acostarse cada noche, sabiendo que la muerte podía estar a solo un suspiro de distancia, y aún así, levantarse cada mañana para seguir adelante. Su fuerza no residía en no tener miedo, sino en la capacidad de coexistir con él hasta el último aliento. Mientras observas el horizonte, comprendes que la historia no está hecha solo de grandes batallas y generales famosos, sino de cada soldado que pasó días, meses y años en esta constante lucha psicológica. Ellos son los verdaderos pilares sobre los que se construyó Roma. La próxima vez que imagines un campamento romano, no pienses solo en el brillo de las armaduras bajo el sol. Piensa en la oscuridad, en el frío que cala los huesos y en el silencio de un hombre que, en medio de la nada, prefiere mantenerse despierto para asegurar que su imperio, al menos por una noche más, permanezca en pie. Si esta historia sobre la crudeza de la vida militar en la antigüedad te ha hecho ver la historia con otros ojos, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿Qué crees que era lo más difícil de soportar para estos hombres? ¿La soledad, el miedo o la constante incertidumbre? Tu opinión enriquece nuestra comunidad y nos motiva a seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes del pasado. Asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo relato. La historia es un camino sin fin y estamos aquí para recorrerlo juntos, revelando los secretos que otros olvidaron. Hasta la próxima. Pero adentrémonos ahora más allá de esa vigilia solitaria. Bajemos la guardia un segundo para observar lo que ocurría cuando la luz del alba no traía la paz, sino la continuación de una rutina que no conocía la piedad. Porque el soldado romano no solo luchaba contra el enemigo invisible que acechaba en los bosques de Germania o en los desiertos de Oriente. Luchaba contra el peso asfixiante de su propio equipo, contra la erosión de su espíritu y contra la implacable máquina administrativa que era la legión. Imagina por un instante el sonido metálico del acero rozando el cuero sudado durante una marcha forzada. Ese sonido, un tintineo rítmico y monocorde, era la banda sonora de sus vidas. 30 kilos sobre los hombros, el peso de una civilización entera cargado por hombres, cuyas ropas a menudo no eran más que un amasijo de lana húmeda y suciedad. Cada paso era una negociación con el dolor físico, una batalla ganada contra la fatiga
que intentaba doblar sus rodillas hacia la tierra, hacia ese destino final que tanto temían y tanto presagiaban. La logística de este dolor es lo que a menudo olvidamos al mirar los bustos de mármol de los Césares. Roma no conquistó el mundo solo con el valor, lo hizo con una obsesión enfermiza por el detalle y la disciplina. El soldado no era un individuo, era una pieza de un engranaje. Si el engranaje quería vivir, debía girar con precisión absoluta. El centurión, con su vara de sarmiento, no era solo un oficial, era el recordatorio viviente de que el cansancio no era una excusa válida ante la muerte. Y es ahí donde reside la verdadera tragedia, la pérdida de la identidad. Cuando te conviertes en una unidad dentro de una cohorte, tu nombre importa poco. Lo que importa es tu posición en la formación, el ángulo de tu escudo, la sincronización de tu empuje. Esa deshumanización, necesaria para la eficiencia militar, es la que convertía a estos hombres en algo más que humanos, pero también en algo menos que personas. Piensa en los momentos de calma, esos instantes en los que el viento soplaba sobre las estepas y el aroma a carne asada se mezclaba con el olor a hierro y estiércol. ¿De qué hablaban? ¿Qué quedaba en sus mentes de los campos de trigo de su infancia en la península itálica o de los bulliciosos mercados de las provincias? Probablemente poco. El cerebro humano, en su infinita capacidad de supervivencia, tiende a borrar lo que duele. Olvidaban el rostro de sus madres para no sentir la punzada de la nostalgia. Olvidaban el sabor del vino dulce para no desesperar ante la amargura del agua estancada. La nostalgia era un veneno que, de permitirse beberlo, los habría paralizado. Por eso, el soldado romano se volvía cínico, pragmático, casi brutal. Desarrollaban un humor negro, una risa áspera que surgía ante la visión de un compañero mutilado, no por crueldad, sino como un mecanismo de defensa ante lo absurdo de la carnicería. A menudo se habla de la lealtad al águila, al estandarte, al imperium, pero en el barro, la lealtad era algo mucho más pequeño, mucho más tangible. Era lealtad al hombre que tenías a tu lado, al que te cubría el hueco de la guardia, al que compartía su ración de galleta dura cuando el hambre apretaba más de la cuenta. Esa camaradería, nacida y forjada en el miedo compartido, era lo único que mantenía a la Legión unida. Si Roma tenía un corazón, no estaba en el Senado ni en el Palatino. Estaba en los fuegos de campamento, donde los hombres se miraban a los ojos y reconocían en el otro el mismo abismo de incertidumbre. Eran hermanos de infortunio, unidos por un juramento que muchos habrían preferido no haber pronunciado nunca, pero que cumplían con una rectitud que hoy nos resulta casi incomprensible. Es fascinante observar cómo la historia ha intentado elevar estas experiencias a la categoría de mito. Hemos convertido sus sufrimientos en epopeyas gloriosas, sus derrotas en lecciones de honor y sus muertes en sacrificios necesarios para el progreso de la humanidad. Pero la realidad era mucho más terrenal, mucho más sangrienta. Era la infección de una herida mal curada que pudría la carne desde dentro. Era la disentería que diezmaba filas enteras sin que un solo enemigo hubiera blandido una espada. Era el aburrimiento mortal de esperar órdenes bajo la lluvia torrencial, con los pies sumidos en el barro hasta los tobillos, esperando noticias de un emperador que ni siquiera sabía sus nombres. La verdadera grandeza de Roma reside precisamente en cómo esa máquina de guerra fue capaz de triturar tantas vidas individuales y aún así escribir una historia que ha perdurado 2 milenios. Si retrocedemos en el tiempo y nos sentamos en aquel campamento, observando las sombras que se alargan al atardecer, nos damos cuenta de que estamos ante el espejo de nuestra propia fragilidad. Hoy ya no cargamos escudos de madera y cuero, pero nuestras batallas diarias siguen siendo las mismas. El miedo al fracaso, la lucha por encontrar un propósito en medio de la adversidad y la eterna búsqueda de un sentido en un mundo que a menudo parece no tenerlo. Aquellos soldados no fueron los dueños de sus destinos, pero fueron los dueños de su capacidad de resistir. Y en esa resistencia, en ese acto de voluntad de mantenerse en pie cuando todo invita a rendirse, hay una lección universal que trasciende cualquier época. Quizás, al investigar sobre ellos, al hurgar en los restos arqueológicos y en los desgastados pergaminos, lo que buscamos en realidad es una validación. Buscamos saber que, si ellos pudieron soportar lo insoportable, nosotros también podemos navegar nuestras propias tormentas. Cada vez que leemos sobre una legión perdida o una victoria pírrica, estamos reconociendo nuestra propia lucha. La historia no es un libro cerrado,
Es un diálogo constante con los que vinieron antes, con los que sufrieron, amaron y murieron para que nosotros pudiéramos estar aquí, cuestionándonos sobre el significado de todo esto. Y es aquí donde debemos detenernos a reflexionar sobre el impacto que este legado tiene en nuestro presente. No somos tan diferentes de aquellos hombres. Nuestras armaduras son invisibles, nuestras lanzas son digitales o sociales, y nuestras fronteras son las de nuestra propia mente. Sin embargo, el miedo sigue siendo el mismo. La noche sigue llegando, el frío sigue calando, y como ellos, cada uno de nosotros debe decidir si se mantiene en vela, custodiando los valores que consideramos nuestros, o si se deja vencer por la oscuridad. La lección del legionario es clara. La supervivencia es un acto de voluntad. La victoria es un acto de persistencia. Y la gloria, si es que existe, se encuentra en la capacidad de mirar hacia el horizonte, a pesar de todo, y encontrar el coraje para seguir construyendo, una piedra tras otra, un día tras otro. No busques solo la épica en los libros, búscala en la resiliencia silenciosa de tu vida diaria. Porque, al final del día, todos somos centuriones de nuestra propia existencia, defendiendo nuestra pequeña parte del imperio contra los invasores que siempre intentan derribar nuestras puertas. La historia nos ha mostrado el camino, ha dejado las huellas en el barro y las cicatrices en la piedra. Ahora nos toca a nosotros aprender de ellos, no solo para admirar su fuerza, sino para integrar esa capacidad de aguante en nuestro propio carácter. La próxima vez que te sientas abrumado, recuerda a aquel soldado que, bajo una lluvia helada en los confines del mundo, se negó a cerrar los ojos. Recuerda su disciplina, su sacrificio, su lealtad a sus compañeros y su capacidad para encontrar dignidad incluso en la situación más degradante. Quizás, en ese recuerdo, encuentres la fuerza que te falta. Quizás, al comprender su lucha, descubras que tu batalla también tiene un valor incalculable. La historia no solo nos enseña lo que fuimos, nos prepara para lo que seremos. Y mientras mantengamos viva la memoria de aquellos que nos precedieron, nunca estaremos del todo solos en nuestras vigilias. El pasado es el cimiento, pero el presente es donde se libra la verdadera guerra. Y en esa guerra, como en todas, la victoria pertenece a aquellos que, a pesar del miedo, se atreven a seguir adelante al amanecer. Gracias por acompañarnos en este descenso a las profundidades de la experiencia humana a través de los ojos de quienes forjaron un imperio en la oscuridad. Este no es el fin del camino, sino una pausa necesaria antes de seguir explorando otros rincones olvidados del tiempo. Si este relato ha resonado con algo profundo en tu interior, si has sentido el peso del escudo o el frío de la noche, deja que tu voz se escuche en los comentarios. ¿Qué es lo que realmente nos define como seres humanos cuando la gloria se desvanece y solo queda la supervivencia? Tu perspectiva es esencial para completar este mosaico histórico que estamos construyendo juntos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, pues cada vez que el velo del tiempo se levanta, hay una nueva verdad esperando ser descubierta. La historia continúa, y nosotros estaremos allí para contarla, revelando lo que el tiempo quiso enterrar. Hasta nuestro próximo encuentro.